Ella pagó más de 200.000 euros por la casa soñada de sus padres. Llegó con flores, vino y una sonrisa. Pero antes de entrar, escuchó algo que nunca debió oír. Desde fuera, mientras ellos brindaban y reían, descubrió que todo había sido un plan, y que su nombre no estaba en ningún documento. En ese instante, no solo perdió una casa, perdió la confianza en su propia familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de primavera. Madrid despertaba con una luz suave que se filtraba entre los balcones antiguos. Pilar Navarro ya estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café con leche humeante entre las manos. No miraba el móvil, no encendía la televisión. Solo observaba en silencio cómo el vapor se deshacía en el aire, como si el tiempo, por unos minutos, le perteneciera solo a ella. Su vida era sencilla, al menos por fuera. Un piso modesto, el mismo coche de hacía años, rutinas que rara vez cambiaban. Mientras muchos de sus compañeros hablaban de viajes o escapadas de fin de semana, Pilar siempre respondía con una sonrisa tranquila y una frase corta. Estoy ahorrando para algo importante. Nadie preguntaba más, y a ella le convenía que fuera así. En la oficina, su nombre era sinónimo de responsabilidad. Siempre la primera en llegar, la última en irse. Proyectos entregados antes de tiempo, decisiones firmes, pocas palabras. Pero detrás de esa disciplina había algo que no aparecía en ningún informe. Pilar no trabajaba solo para avanzar. Trabajaba para devolver. Recordaba a su padre llegando a casa cansado, con las manos ásperas después de años de trabajo municipal. Recordaba a su madre contando monedas en la mesa de la cocina, intentando que todo alcanzara. Y también recordaba las pequeñas renuncias, cumpleaños sencillos, veranos sin vacaciones. Nunca lo llamaron sacrificio, lo llamaron familia. Quizá por eso, durante años, Pilar había guardado cada extra, cada bonificación, cada oportunidad de gastar que decidió dejar pasar. No era avaricia, era una decisión consciente, un plan silencioso que nadie conocía, salvo, tal vez, su madre, a quien en alguna ocasión había dejado entrever que quería ayudar más adelante. Cuando todo estuviera listo. Hasta aquel día, el trayecto hacia Toledo era tranquilo. La carretera se abría entre campos verdes y cielos despejados, como si acompañara el ánimo de Pilar. En el asiento trasero, una caja con dulces de una pastelería tradicional y un ramo de flores cuidadosamente envuelto. No era una visita cualquiera. Cuando llegaron, la casa estaba bañada por la luz de la tarde, blanca, con persianas azules y un pequeño jardín delantero, donde ya empezaban a florecer algunas plantas. Pilar se detuvo unos segundos antes de abrir la puerta. Había imaginado ese momento tantas veces que ahora le parecía casi irreal. «Es aquí», dijo finalmente, con una sonrisa contenida. Rosario fue la primera en entrar. Sus pasos se detuvieron en la cocina, tocando la encimera con una emoción que parecía auténtica. «Pilar, es preciosa». Esteban recorrió el salón en silencio, asintiendo lentamente, como si midiera cada detalle. «No sé qué decir». Pilar no respondió, solo observó. Durante un instante, sintió que todo había valido la pena. Noelia, en cambio, caminaba de un lado a otro con una curiosidad distinta, más rápida, más atenta a ciertos detalles que al conjunto. Se detuvo frente a las ventanas, calculando la luz con la mirada. «Tiene buena luz», comentó. «Perfecta para fotos». Pilar soltó una leve risa, casi automática, aunque aquella forma de mirar el espacio le resultó, por un instante, difícil de interpretar. Recorrieron la casa juntos, el patio trasero, las habitaciones.
el pequeño rincón donde Pilar ya imaginaba a su madre tomando café por las mañanas. Todo encajaba. Todo parecía, por fin, en su sitio. Hasta que regresaron al salón. Noelia cruzó los brazos, apoyándose ligeramente en la pared. Miró a Pilar con una expresión difícil de leer. Una mezcla de interés y algo más. Algo que no terminaba de mostrarse del todo. «Oye», dijo con naturalidad, «¿a nombre de quién estará la casa?». El silencio duró apenas un segundo. Pilar parpadeó, sorprendida por la pregunta, pero no incómoda. «De mamá y papá, claro». Noelia asintió lentamente. «Ah, claro». Solo eso. 2 palabras, pero su sonrisa fue breve, casi invisible, y desapareció demasiado rápido, como si ya hubiera confirmado algo que necesitaba saber. Pilar no le dio importancia, o no quiso dársela, mientras el sol empezaba a caer y la luz dorada llenaba el salón. Todos hablaban, comentaban, imaginaban el futuro en aquella casa. Risas suaves, planes sencillos, promesas de tranquilidad. Y sin embargo, en algún lugar entre esas palabras, había una ligera distancia, casi imperceptible, como una puerta que se cerraba sin hacer ruido. Pero Pilar aún no lo sabía. En los días que siguieron, la vida de Pilar volvió a su ritmo habitual, o al menos, eso intentó creer. Madrid seguía siendo la misma, calles llenas, conversaciones rápidas, el murmullo constante de una ciudad que nunca se detenía. Pero algo en su interior ya no encajaba igual. Aquella pregunta de Noelia, tan breve, tan aparentemente inocente, volvía a su mente en los momentos más inesperados, mientras esperaba el ascensor, mientras revisaba un informe, incluso mientras removía lentamente su café en la cafetería de siempre. ¿A nombre de quién estará la casa?, Pilar había respondido sin dudar. Era lo lógico, era lo justo. Y, sin embargo, ahora la frase parecía tener un peso distinto. Una tarde, al salir del trabajo, decidió sentarse unos minutos más en una pequeña cafetería cerca de la oficina. El camarero le sirvió su café con leche habitual sin necesidad de preguntar. Pilar agradeció el gesto con una sonrisa leve. Aquella rutina, simple y predecible, siempre le había dado una sensación de estabilidad. Pero ese día, ni siquiera eso lograba calmarla. Sacó el portátil y abrió la carpeta donde guardaba todos los documentos de la casa. Contrato de compraventa, informes, correos, todo estaba allí, perfectamente organizado, como siempre había hecho con cada aspecto de su vida. Mientras revisaba los archivos, recordó algo. Semanas atrás, su madre la había llamado con urgencia. Le dijo que desde la notaría necesitaban revisar ciertos documentos antes de la firma, que había detalles que debían confirmarse con antelación para evitar retrasos. Incluso mencionó, casi de pasada, que quizá lo más sencillo sería que ellos aparecieran primero en los borradores por un tema administrativo, que luego se ajustaría sin problema. Pilar, que esos días estaba especialmente saturada de trabajo, no lo había pensado demasiado. Confiaba en ella. Siempre lo había hecho. Le envió todo, cada archivo, cada dato, incluso aquellos que normalmente habría revisado con más calma. Siempre has sido tan organizada, le había dicho Rosario con una voz cálida. No sé qué haríamos sin ti. En aquel momento, Pilar había sonreído. Ahora, ese recuerdo le provocaba una ligera incomodidad, como si hubiera algo en ese tono que no había sabido interpretar a tiempo. Cerró el portátil un instante, apoyando las manos sobre la mesa. Quizá estaba exagerando. Quizá todo era fruto del cansancio. Después de todo, su familia estaba emocionada. Era normal que quisieran implicarse más, o eso intentaba repetirse. Sin embargo, los pequeños detalles empezaban a acumularse.
Su madre ya no le preguntaba tanto sobre el proceso. En cambio, hablaba con una seguridad extraña, como si manejara información que Pilar no había compartido aún. Su padre evitaba ciertos temas, cambiando de conversación con una facilidad que antes no tenía. Y Noelia parecía demasiado informada. Un sábado por la mañana, Pilar decidió visitar a sus padres. El ambiente era tranquilo. La televisión encendida en voz baja, el olor de la comida recién hecha, la sensación familiar de siempre. «¿Cómo va todo con la casa?», preguntó Pilar, intentando sonar natural. Rosario respondió sin mirarla directamente. «Todo bien, hija, no te preocupes por eso». No era la respuesta lo que la inquietó, sino el tono. Demasiado rápido, demasiado cerrado. Más tarde, mientras recogían la mesa, Pilar escuchó a Noelia hablar por teléfono en la habitación contigua. «Sí, ya casi está todo listo», decía en voz baja. «Solo falta firmar». Pilar se quedó inmóvil por un segundo. No era lo que decía, sino cómo lo decía, con una seguridad que no le correspondía, y algo más, una familiaridad incómoda. Cuando Noelia salió, Pilar intentó sonreír. «¿Con quién hablabas?». «Nada importante», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Cosas mías». Otra respuesta corta, otra puerta cerrada. Esa noche, de vuelta en su piso, Pilar no encendió las luces inmediatamente. Dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en silencio, mirando la oscuridad que poco a poco se llenaba con la luz tenue de la calle. Algo no estaba bien. No podía explicarlo con claridad. No tenía pruebas. No tenía certezas. Solo una sensación persistente, como un hilo invisible que conectaba todos esos pequeños momentos. Se levantó lentamente y volvió a abrir el portátil. Esta vez no buscaba revisar por costumbre. Buscaba confirmar algo que aún no se atrevía a nombrar. Mientras los documentos aparecían en la pantalla, uno tras otro, Pilar sintió por primera vez algo que había evitado durante años. Duda. Y esa duda, silenciosa pero firme, ya no parecía dispuesta a desaparecer. La tarde anterior a la firma comenzó como cualquier otra ilusión bien cuidada. Pilar salió de Madrid con el mismo cuidado de siempre, deteniéndose en una pequeña pastelería donde conocían su nombre. Escogió una tarta sencilla, de esas que su padre siempre decía que sabían a casa, y un ramo de flores blancas que colocó con cuidado en el asiento del copiloto. El camino hacia Toledo le resultó extrañamente silencioso. No por falta de ruido, sino porque sus pensamientos ocupaban demasiado espacio. Aquella duda que había intentado ignorar seguía allí, discreta pero constante. Al llegar, el coche de su familia ya estaba en la entrada. Pilar sonrió levemente. Era buena señal. Seguramente habían llegado antes, imaginando detalles, hablando del futuro. Por un instante, esa imagen logró calmarla. Cogió las flores y la tarta, cerró la puerta del coche y caminó hacia la casa. Entonces lo escuchó. Una risa. Venía desde la parte trasera, cerca de la cocina, a través de una ventana entreabierta. Pilar se detuvo, más por curiosidad que por otra cosa. Reconoció la voz de su madre. Ligera. Todavía no me creo que Pilar haya pagado todo esto. Pilar sonrió. Casi por reflejo, era normal. Pero entonces habló Noelia. Siempre ha querido sentirse la buena. El gesto de Pilar se detuvo. Apenas un segundo de más de lo natural. Dentro, alguien rió. Su padre. «No le digáis nada hasta después de la firma», añadió. «Cuando todo esté registrado, ya no podrá hacer nada». El aire pareció desaparecer. Pilar no se movió. «No se enterará», continuó su madre. «Pensará que es nuestra casa, pero legalmente será de Noelia». Todo quedó en silencio. Los sonidos del exterior dejaron de importar. Solo esas palabras, repitiéndose. «Será de Noelia». Bueno, Noelia Navarro. Propietaria. No suena mal.
dijo ella. Risas. Pilar sintió el peso de las flores en sus manos. La caja de la tarta se inclinó ligeramente, pero no la soltó. No hizo ruido. Solo dio un paso atrás, luego otro, y otro más, hasta alejarse de la ventana. Volvió al coche sin mirar atrás. Dejó las flores en el asiento con cuidado, como si aún significaran algo. Se sentó y cerró la puerta. Se quedó inmóvil. Sus manos temblaban. No de rabia, de incredulidad. 7 años. Fines de semana trabajando. Planes cancelados. Decisiones pequeñas que habían construido algo grande y que ahora parecían no haber existido. Respiró hondo. Una vez, 2. Tomó el teléfono. No llamó a nadie. Lo sostuvo unos segundos, como si necesitara aferrarse a algo concreto. Abrió la grabadora casi sin pensar, murmurando para sí misma, intentando ordenar lo que acababa de oír, sin darse cuenta. El silencio captó aún fragmentos lejanos de aquellas voces. No lo revisó. Aún no. Abrió su correo. Los documentos estaban allí, ordenados, claros, como siempre. Pilar los revisó con una atención distinta, más lenta, más fría. Contrato, informe, transferencias. Hasta encontrar lo que buscaba, el borrador de la firma. Recordó, casi con retraso, aquella frase de su madre sobre aparecer primero en los borradores, y sintió como algo encajaba de golpe. Leyó cada línea, cada nombre, y entonces lo vio. Esteban Navarro, Rosario Navarro, Noelia Navarro. Nada más. Su nombre no aparecía. Ni una vez. Se quedó mirando la pantalla, esperando un cambio que no llegó. El teléfono vibró. Mamá. Pilar no respondió. Luego otro. Papá. Tampoco. Un mensaje apareció. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Pilar lo leyó en silencio. Después escribió. Se me ha complicado el trabajo. Llego más tarde. Envió el mensaje sin releerlo. Apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos. Ya no había dudas. Solo una certeza incómoda. Aquello no era un malentendido. Era una decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, Pilar entendió que lo que hiciera a continuación no sería para su familia, sería para ella. Esa noche, Pilar no lloró. Se sentó en el sofá de su pequeño piso en Madrid, con el portátil aún abierto iluminando la habitación. Afuera. La ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que acababa de romperse dentro de ella. Durante años había aprendido a resolver problemas, a decidir bajo presión. Pero aquello era distinto. Se trataba de su familia. Cerró los ojos un instante. La escena de la tarde volvía una y otra vez. Risas, palabras, esa ligereza que ahora resultaba insoportable. Cuando los abrió, algo había cambiado. La tristeza seguía ahí, pero ya no dominaba. En su lugar, apareció algo más frío. Determinación. Cogió el teléfono y buscó un contacto apenas usado. Tomás Rivas, abogado especializado en derecho inmobiliario. Había guardado su número meses atrás, por si acaso. Aquella noche, ese por si acaso, dejó de ser lejano. Buenas noches, respondió una voz tranquila. Pilar dudó un segundo. Necesito ayuda. Creo que he cometido un error. A la mañana siguiente, el despacho de Tomás olía a madera y café. Un espacio sobrio, ordenado. Pilar se sentó frente a él con una carpeta en las manos. Explicó todo. Los años de trabajo, la compra, lo que había escuchado, los nombres. Tomás no la interrumpió. Al terminar, revisó los documentos con calma y levantó la mirada. No estás equivocada.
Pilar sintió que algo se asentaba dentro de ella. Entonces, ¿lo hicieron a propósito? Tomás no respondió directamente. Los documentos indican que la titularidad está prevista a nombre de tus padres y de tu hermana. Y tú aportas el dinero. Era suficiente. ¿Hay algo que pueda hacer? Tomás se inclinó ligeramente. Depende de una cosa. ¿Se ha firmado ya ante notario? No, es mañana. Su expresión cambió apenas. Entonces todavía estás a tiempo. Pero no es automático. Pilar lo miró. ¿Qué significa? Podemos intentar detener el proceso, explicó. Hay que enviar una solicitud formal a la notaría y al intermediario. Y aún así, podrían intentar continuar si no se justifica bien. Hizo una breve pausa, midiendo las palabras. No es garantía absoluta, pero sí complica mucho las cosas. Pilar guardó silencio. Ya no era solo una opción. Era una decisión. ¿Y después? El proceso se detiene temporalmente, y habrá que demostrar por qué. No será inmediato, pero les obligará a dar explicaciones. No era fácil, pero era real. Pilar respiró hondo. Horas antes, todo parecía perdido. Ahora había una posibilidad. Mientras Tomás preparaba los documentos, el teléfono vibró sobre la mesa. Mamá, papá, Noelia. No respondió. Cuando los papeles estuvieron listos, Pilar firmó sin dudar. Aquella firma era distinta. No estaba dando, se estaba protegiendo. Minutos después, Tomás hizo una llamada breve. Necesitamos iniciar una solicitud de suspensión preventiva. Hay indicios de falta de consentimiento informado. Pilar no entendió cada palabra, pero sí el sentido. Esto ya no era familia. Era un proceso. Colgó. Ahora hay que esperar a que lo registren, añadió. Con esto, no deberían poder cerrar mañana sin revisarlo. Pilar soltó el aire lentamente. No era alivio, pero era un comienzo. Al salir, la luz de la mañana le pareció más clara. Caminó unos pasos y se detuvo. Por primera vez desde el día anterior. No se sentía perdida, sabía lo que iba a hacer. Y mientras su familia se preparaba para celebrar algo que creían seguro, Pilar ya había puesto en marcha algo que no podían controlar. La mañana de la firma amaneció luminosa en Toledo, con un cielo despejado que parecía prometer un día perfecto. Pilar llegó a la notaría unos minutos antes, caminando con calma, como si cada paso estuviera medido. No tenía prisa, dentro. El ambiente era tranquilo, casi solemne. Una mesa amplia de madera, carpetas ordenadas, el murmullo bajo de conversaciones contenidas. Todo estaba preparado para cerrar una etapa, o al menos eso pensaban los demás. Su familia ya estaba allí. Rosario observaba unos documentos con atención fingida, aunque sus manos se movían con una ligera inquietud. Esteban hablaba con el agente inmobiliario, asintiendo sin escuchar realmente, evitando cruzar la mirada más de lo necesario. Y Noelia estaba de pie junto a la ventana, con el móvil en la mano, buscando el ángulo perfecto. «Esta luz es increíble», dijo en voz baja. «Queda preciosa». Pilar se detuvo un instante en la puerta, observándolo sin que la vieran. Aquella escena, que en otro momento habría sido motivo de orgullo, ahora le resultaba extraña, lejana. Tomás apareció a su lado sin hacer ruido. «¿Lista?» Pilar asintió. «Sí». Entraron juntos. Fue Rosario quien la vio primero. Su expresión cambió apenas un segundo antes de forzar una sonrisa. «Pilar, pensábamos que no venías». «He tenido que resolver unas cosas», respondió ella con calma. Noelia bajó el móvil lentamente, frunciendo el ceño. «¿Qué cosas?» Pilar no contestó. En ese momento, Beatriz Molina, la notaria,
Entró en la sala con una carpeta gruesa entre las manos. Se sentó frente a ellos, ajustó las gafas y miró brevemente sus notas. «Buenos días a todos», dijo con tono profesional. «Antes de comenzar, debo informarles de una incidencia en el proceso». El silencio fue inmediato. «¿Qué tipo de incidencia?», preguntó Esteban. Con una leve tensión en la voz, Beatriz levantó la mirada. «Se ha recibido una solicitud formal de suspensión preventiva de la operación». Rosario parpadeó, confundida. «¿Qué quiere decir eso?». «Que no se procederá a la firma hoy», continuó Beatriz, «hasta que se revise la validez del consentimiento en la compraventa». Noelia soltó una pequeña risa nerviosa. «Tiene que ser un error». «No lo es», respondió la notaria con serenidad. Entonces añadió: «La solicitud ha sido presentada por la señora Pilar Navarro». El aire cambió. Rosario giró lentamente la cabeza hacia su hija. Esteban dejó de moverse, bajando la mirada un instante, como si ya hubiera entendido algo antes que los demás. Noelia se quedó completamente inmóvil. «¿Qué has hecho?», preguntó, sin ocultar ya la tensión. Pilar dio un paso hacia adelante. Su voz era tranquila, pero firme. «Leer los documentos antes de firmar». Nadie respondió. Pilar dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro, páginas organizadas con precisión, cifras, fechas, nombres. «Durante años», continuó, «pensé que todo esto era por vosotros». Miró a cada uno de ellos, sin alzar la voz. «Pero ayer entendí algo que no había querido ver». Rosario intentó intervenir. «Pilar, cariño, estás confundiendo». Pilar levantó ligeramente la mano. «No». Sacó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. «Esto no es una prueba legal», añadió con calma, «pero explica muchas cosas». Presionó la pantalla. La grabación, tenue pero reconocible, llenó la sala con voces conocidas, fragmentos entrecortados por la distancia. «No le digáis nada. Después de la firma, será de Noelia». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Esteban apretó ligeramente los labios, sin levantar la mirada. Rosario dejó de respirar por un instante. Noelia sostuvo la mirada de Pilar un segundo más de lo necesario, con algo más que rabia, algo que llevaba tiempo acumulándose. Pilar apagó el audio con un gesto lento. 7 años, dijo entonces. Abrió la carpeta y deslizó varias hojas hacia ellos. «He revisado cada transferencia, Xine, cada ayuda, cada urgencia». Esteban miró los papeles, y su expresión cambió poco a poco. «Más de 200.000 euros». Rosario negó con la cabeza, visiblemente afectada. «Nunca quisimos que...». Pilar la interrumpió con una calma que dolía más que cualquier reproche. ¿Que lo entendiera? Nadie respondió. Fue Noelia quien rompió el silencio, golpeando la mesa con las manos. «Tú podías permitírtelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Siempre has tenido más», continuó. «Siempre has sido la que decide. Nunca fue justo». Pilar la miró fijamente. «Noelia, yo elegí ayudar». Una pausa. «Pero vosotros elegisteis aprovecharos». El agente inmobiliario carraspeó incómodo. Beatriz cerró lentamente la carpeta frente a ella. «Sin una base clara sobre el origen y autorización de los fondos», dijo con tono formal, «no podemos continuar con la operación hasta que se resuelva la incidencia». Rosario se levantó bruscamente. «No podéis hacer esto». Beatriz negó suavemente. «No lo he hecho yo». Miró a Pilar. «Lo ha solicitado la compradora». El silencio volvió a ocupar la sala. Esta vez, definitivo. Pilar recogió su carpeta, sin prisa. No había rabia en sus gestos. Solo una decisión tomada. Esteban dio un paso hacia ella, como si quisiera detenerla.
pero se quedó a medio camino. «Esto no es lo que pensabas que sería», dijo finalmente, en voz baja. Pilar negó con suavidad. «No», luego añadió, «es exactamente lo que tenía que ser». Se giró y caminó hacia la salida. Detrás de ella, las voces comenzaron a elevarse, las explicaciones a mezclarse, las emociones a desbordarse. Pero Pilar no se detuvo. Al cruzar la puerta, la luz del exterior la envolvió de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que dejaba algo atrás. Sentía que lo recuperaba. Pasaron varios meses. El verano llegó lentamente, llenando las calles de Madrid con una luz más intensa, más cálida. Pero en el pequeño barrio donde Pilar había decidido empezar de nuevo, el tiempo parecía avanzar con una calma distinta. Su nueva casa no era grande. No tenía jardín amplio ni ventanales perfectos como aquella en Toledo. Pero tenía algo que Pilar no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Cada mañana se despertaba sin prisa. Preparaba su café con leche en la misma taza de siempre y se sentaba junto a la ventana, donde la luz entraba suavemente entre las cortinas claras. A veces no pensaba en nada. Otras, los recuerdos aparecían sin avisar. Pero ya no dolían igual. Había días en los que recordaba la casa de Toledo, la luz del salón, las flores en el jardín, la ilusión de los primeros momentos. No se arrepentía de haber querido darlo todo. Eso nunca fue un error. El error había sido olvidar que también debía darse algo a sí misma. Una tarde, al volver del trabajo, encontró un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconoció la letra antes incluso de abrirlo. Se sentó en la mesa de la cocina y lo abrió con cuidado. Era una carta breve. Su padre había escrito pocas líneas, con una caligrafía irregular, como si cada palabra hubiera costado más de lo habitual. No supimos hacerlo mejor. Pensamos que siempre estarías ahí, sin límites, y en ese error, te pusimos en último lugar. Pilar leyó la carta una vez, luego otra. No había excusas largas. No había intentos de justificar lo ocurrido. Solo una verdad sencilla, tardía. Apoyó el papel sobre la mesa y se quedó en silencio. Durante mucho tiempo habría respondido de inmediato. Habría intentado arreglarlo, suavizarlo, volver a lo de antes. Incluso ahora, por un instante, miró el teléfono. Su nombre seguía ahí. El número de casa. El contacto que nunca había borrado. Sus dedos se movieron apenas. Pero no lo tocó. Se levantó despacio. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. No como rechazo, sino como recuerdo. Aquella noche salió al pequeño balcón. El aire era suave, con ese olor lejano a verano que llenaba la ciudad. En la calle, alguien reía. Un vecino cerraba una persiana. La vida seguía, sencilla, constante. Pilar apoyó las manos en la barandilla y observó el cielo que comenzaba a oscurecerse. Había perdido muchas cosas. La idea de una familia perfecta. La confianza ciega. Los años en los que creyó que darlo todo era la única forma de querer. Pero también había ganado algo que nunca antes había tenido del todo. Claridad. Entendió que ayudar no significa desaparecer. Que amar no implica renunciar a uno mismo. Y que, a veces, la forma más honesta de cuidar una relación es establecer límites. Dentro, sobre la mesa, su taza aún conservaba el calor del café de la tarde. Pilar volvió a entrar. Cerró suavemente la puerta del balcón y apagó la luz. Antes de acostarse, pasó por el salón y se detuvo un instante, miró a su alrededor. No había lujos, no había grandes gestos. Pero todo lo que había allí le pertenecía, y por primera vez en muchos años, eso era suficiente. Mientras la noche caía sobre Madrid, Pilar sonrió levemente, no por lo que había perdido,
sino por lo que finalmente había decidido conservar. Al final, la historia de Pilar no trata solo de una casa, ni de una traición, sino de algo mucho más profundo. El momento en que una persona decide dejar de vivir para los demás y empieza, por fin, a respetarse a sí misma. Hubo dolor. Sí. Y también silencios que pesaban más que cualquier palabra. Pero en ese mismo silencio nació una claridad que no se compra ni se hereda. Se aprende. Personalmente, he visto en la vida real cómo muchas personas entregan todo por amor, sin darse cuenta de que, a veces, el mayor acto de amor es saber detenerse a tiempo. Esta historia, aunque adaptada para este relato, historia adaptada, refleja situaciones que ocurren más a menudo de lo que imaginamos. La lección es sencilla, pero no siempre fácil de aceptar. La bondad sin límites puede convertirse en una forma de olvidarse de uno mismo. Y nadie puede construir un hogar verdadero si se queda fuera de él. Amar también significa poner límites, porque el respeto es la base de cualquier familia que quiera mantenerse en el tiempo. Al final, no es el dinero ni las decisiones lo que define a una persona, sino la forma en que elige actuar cuando descubre la verdad. Te invito a tomarte un momento para reflexionar sobre esta historia. Si ha tocado tu corazón, puedes compartir tu opinión con la comunidad. Y si deseas seguir escuchando historias como esta, puedes suscribirte al canal. Y ahora dime, si esta historia te ha parecido valiosa. Comenta 1. Si crees que podría mejorar o quieres aportar algo. Comenta 0. Porque, al final, cada historia también se completa con la voz de quien la escucha.